Boa tarde a todos. Estamos iniciando as atividades do campo psicanalítico. Esse ano, tomamos a iniciativa de organizar o curso de verão. Me cabe a mim essa apresentação porque eu fiquei junto com outros colegas do campo, com Sérgio, organizando a vinda de Alfredo, fizemos contato com ele e esperamos muito por esse momento. Agradecemos muitíssimo as pessoas que estão aqui hoje e vou passar a palavra a Alfredo, que ele mesmo vai se apresentar, como é que ele quiser. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Mi currículum está en internet, así que no hace falta repetir nada, salvo que, bueno, me presento ante ustedes con lo que es algo así como mi vocación, que es llegar a ser psicoanalista. Voy a presentar todo el seminario de los 3 días en español. Entiendo un poquito como para dialogar portugués, pero lo voy a presentar todo en español, por lo cual ayúdenme. Si se dan cuenta que hay una palabra que es especialmente ambigua, que alguien que maneja la diferencia lo pueda aclarar. Si falta la palabra equivalente también, y si hablo muy rápido, por favor también ayúdenme a hablar lento, así mejoramos nuestra comunicación. El dispositivo previsto, lo pongo a vuestra consideración, sería trabajar las 3 horas seguidas, sin un break, porque suelen demandar mucho tiempo los breaks, hasta que unos van, otros vienen. La idea sería una exposición de 2 horas, 2 horas y media cada vez, dejando media hora al final para preguntas, discusión, polémica, que está bienvenida. Con lo cual, el pedido para organizarnos sería que mientras yo expongo, intervengan para aclarar los problemas de comunicación. Y las preguntas sobre los conceptos, las ideas y demás, las dejaríamos para el final. El tema, como título, ustedes ya lo conocen, es la estructura elemental del material de la sesión psicoanalítica. También podría ser expresado el título como clínica psicoanalítica en sus fundamentos materiales o elementales. Voy a intentar trabajar con ustedes en un recorrido muy sucinto, muy abreviado, comenzando desde el proyecto de Freud de 1895 hasta el seminario 20 de Lacan, que es donde a mí me aparece el problema que me organiza todo este seminario, que es el segundo término, que es ESEM, traducido al español es enjambre. Ustedes tienen una palabra próxima, el término lo conocen,
También, para quien no maneje bien el campo semántico del término, en español se puede utilizar como sinónimo muchedumbre. Un conjunto numeroso de gente que se puede decir como uno. No sé si me entienden. Una muchedumbre, un enjambre. O sea, el enjambre se puede considerar como un enjambre. A nivel de peces sería ¿cómo es? Deben haber visto, si hacen mergullo, cuando vienen todos los peces juntos y se mueven, ahora un cardumen, pero es un cardumen. Aunque habrán visto que los límites de la muchedumbre, del enjambre y del cardumen no son precisos. Ustedes pueden tener una persona, una abeja o un pez un poco más alejados, a pesar de lo cual la idea sería trabajar entre nosotros. Yo suelo trabajar así, pertenezco a un grupo donde tenemos ese estilo, y es preguntarnos por la necesidad lógica y clínica por la cual Lacan propone ese término. ¿Por qué en 1973, 2 años antes, había propuesto litoral, literal? No sé si tienen clara la idea del litoral. Acá cerca yo estuve paseando, espectacular, miren el colorcito que tengo. En el litoral norte lo llaman. Litoral norte. Hay carteles en la rodoviaria que dice litoral norte. ¿Qué es un litoral? Es un borde, pero de vuelta. Es un borde, el litoral es un borde, pero no es una línea. Ustedes tienen la playa, tienen el mar. En el encuentro entre la playa y el mar se constituye el litoral, pero nunca saben cuando están pisando con los pies si están arriba del litoral. No sirve, no se puede utilizar ese término así. Si fuese una frontera con un país, sí podrían saber si ponen el pie. Por ejemplo, entre Corea del Norte y Corea del Sur, si ustedes ponen el pie, le pegan un tiro. Ahí es clarísimo, ustedes pueden poner el pie. Y dice, ¿puse o no puse el pie del otro lado de la frontera? Tienen que esperar 3 o 4 segundos. Si les pegan un tiro, de Corea del Norte saben cómo están las cosas entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Todos los días hay tiros. Ahí es clara la línea, incluso está marcada en blanco la línea fronteriza. Litoral es una frontera, pero que no es precisa como una frontera política entre 2 estados. La idea es trabajar porque Lacan requiere, luego de tanta vuelta, con el material, con lo que se llama material. Ustedes en una discusión clínica podrían llegar a preguntarse, hoy, ¿quién va a presentar el material? No sé si se utilizan así, material clínico. Bueno, lo que vamos a trabajar es un poco el recorrido en torno a cómo en psicoanálisis se trabaja el material, incluso, ya que tenemos 3 días intensos de trabajo, nos podríamos preguntar qué consideramos material. También, cómo se establece lo que es un material. Por ejemplo, ustedes podrían llegar a discutir, solicité y me pasaron información de cómo discuten ustedes clínica, este es el programa de ustedes del año pasado, os dos síntomas na clínica, y ahí discuten material. Pero por ejemplo, si hiciesen la discusión sobre una película, sobre un film, alguien podría decir, bueno, pero eso no es material psicoanalítico. O sobre Fausto. También se puede discutir sobre Schreber. ¿Las memorias de Schreber son estrictamente material psicoanalítico? Pero y entonces, ¿cómo es el material? ¿Qué establece lo que es material psicoanalítico o no?
Pero no es ese el objetivo fundamental de mi investigación para mi pregunta, sino fundamentalmente lo que quiero presentar hasta donde yo llegué en mi recorrido, pero para intercambiar con ustedes, en el sentido de que, bueno, yo soy practicante del psicoanálisis, a veces soy psicoanalista, a veces lo logro, a veces no. La mayor parte de las veces no se sabe, pero seguramente en el público hay muchos practicantes también. La idea sería, ¿cómo analizamos? Supongamos una situación ideal, donde hay un analizante y un analista. Supongamos que el analizante dice una cantidad de palabras o presenta su discurso, habla. ¿Cómo se interpreta eso? Pero yo me refiero a cómo se interpreta a por qué se interpreta así. Ustedes ya deben estar pensando que, bueno, muchos analistas se interpretarán distinto, pero a lo que me refiero es cómo podríamos avanzar nosotros para pensar cuál es y por qué una interpretación sería una interpretación psicoanalítica de ese material. E incluso, saliendo del cómo, también nos podríamos preguntar ¿para qué? ¿Para qué intervenimos de determinada forma? ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Y ese objetivo, ¿por qué lo tenemos? Digo siempre para mantenernos dentro del campo psicoanalítico. En el título de la convocatoria, la estructura elemental, los elementos, la idea con la que es una de muchas posibles, la idea sería investigar, tanto en la obra de Freud, de Melanie Klein, de Ana Freud, de Jacques Lacan, son los psicoanalistas que elegí, pero también quizá algo de lingüística y Fernand de Saussure, preguntarnos si la respuesta a esas preguntas puede estar en nuestra concepción de cuál es el elemento. ¿Cuáles son nuestros elementos? El material lo consideramos constituido por elementos. ¿Cómo concebimos esos elementos? Hay una idea de Lacan, ya avanzo. Para Lacan, a mi entender, lo que es lo elemental, incluso a veces lo designa como lo atómico. Ustedes saben que considerar el elemento como atómico implica, cuando uno no está trabajando en física atómica, atómico significa que no permite divisiones menores. A, prefijo privativo, tomos son cortes. Por eso una enciclopedia en tomos, no sé si en portugués me siguen, tomos. Los tomos son del griego corte. A, tomo es lo que no admite un corte. Incluso, y Lacan lo utiliza así, que es el primer término que escribí en griego, en singular es stoikeio, y stoikeia es plural. Lacan lo utiliza en el seminario 14, en el seminario 20, en el seminario 22. El seminario 22 es en la clase 7 del 18 de febrero del 75. Hay varias ediciones distintas del seminario de Lacan. Está la versión oficial, en francés es Seul, en Buenos Aires la tiene Paidós, aquí la tiene la edición SAR. Yo utilizo otra que incluso hace que no coincidan las fechas y el número de la clase, así que les digo cuál utilizo yo. La que utilizo yo es una gratuita que ustedes pueden obtener en este sitio de internet.
sin www. Escriban directamente esto y le aparecen los 27 seminarios de Lacan para descargarlos gratis en vuestra computadora. Con un clic se bajan los 27 seminarios de Lacan en francés. Miren las diferencias. En la edición oficial van a haber 26 seminarios y en esta hay 27, así que ni siquiera coincide la cantidad de seminarios, porque en la versión oficial topología y tiempo no va a ser un seminario, van a ser 26, y aquí está. Son seminarios mucho más extensos, más completos, con todas las intervenciones del público, con todas las superficies topológicas, con todas las fórmulas matemáticas, con todas las referencias bibliográficas. Y a lo que nos estamos refiriendo con elementos es, por ejemplo, lo que Freud toma de Demócrito como amor y discordia, lo que en los sistemas físicos filosóficos griegos son tierra, aire, fuego y agua. Si yo les pregunto a ustedes, en los sistemas filosóficos físicos de la Grecia antigua, aire, agua, tierra y fuego, ¿qué son? Son los elementos. Y ellos creen que con la combinación de esos elementos se crea toda la realidad. Freud toma de esos, hay muchos sistemas de la Grecia clásica, este es uno. Freud toma amor y odio, lo toma de Demócrito. Demócrito dice que todo el mundo está organizado por amor y odio. Amor y odio son stoikeion, elementos. Y Lacan dice, es notable, yo lo descubrí porque Lacan lo dice. Lacan dice, es interesante que ustedes sepan, esto está en la clase entonces, les decía, 22, en el seminario 22, clase 7, 18 de febrero del 75. De hecho, ustedes pueden bajarse ese seminario en PDF, se lo bajan en PDF, admite en Word y en PDF, se lo bajan en PDF, es un consejo. Si ustedes se lo bajan en PDF, podemos intercambiar páginas. Ustedes me pueden decir, en la página 83 podemos empezar un diálogo donde podemos ubicar con precisión los términos. Si ustedes se lo bajan en PDF, pueden en el buscador poner stoikeia o stoikeio y encontrar el párrafo que yo estoy utilizando. Ahí Lacan dice, es algo muy notable, que es que los elementos materiales, estamos hablando de con qué trabajamos los psicoanalistas y por qué, los elementos materiales con los que trabaja Aristóteles, Lacan dice, no es sorprendente que hayan sido tomados de una lingüística primitiva. Amor y odio, o aire, agua, tierra y fuego. Uno dice, ¿qué? Como una lingüística primitiva. Bueno, afortunadamente yo tengo el diccionario Chantraine, diccionario, es un diccionario etimológico griego. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Y ahí está, stoikeia y stoikeion. Miren lo que dice, Lacan es un autor que a uno lo hace leer muchos diccionarios, pero uno aprende mucho con Lacan, se aprende mucho. Si uno lo toma en serio, a Lacan puede llegar a ser una persona culta. O sea, estar reunido con matemáticos y poder conversar, estar reunido con físicos y poder conversar, estar reunido con lingüistas y poder conversar, con antropólogos y poder conversar. Estoy vendiendo. Estoy haciendo de vendedor. En el diccionario dice stoikeion. Designa los elementos del alfabeto en tanto que se los aprende dispuestos en una línea según un orden inmutable. ¿Me entendieron lo que es? A, B, C, D, E. Es notable. O sea que los elementos de la materia, con lo cual los
físicos filósofos de la Grecia antigua y clásica, que son el origen de nuestra filosofía y que han tenido, incluso para Heidegger, han tenido toda nuestra reflexión filosófica, Lacan dice, no pierdan de vista que lo que ellos designan por elementos son los elementos que designan a las letras tal como se las repite en orden, como se les enseña a los niños. A, alfa, beta, gamma, delta. Y después dice el diccionario, claro, este uso que toma elementos desde este origen es lo que se utilizó en física y en filosofía. Nosotros vamos a trabajar con esa idea. ¿Cuál es para nosotros el origen elemental de aquello que constituye nuestro material? Y lo vamos a discutir porque quizá nuestra forma de entender qué es material y nuestra forma de intervenir intentando ser analistas interpretando ese material quizás dependa de nuestra concepción de lo que es el elemento, y aunque no lleguemos a un acuerdo, porque no hace falta que nosotros, los que participamos de este seminario, tengamos un acuerdo, pero seguramente nos va a resultar muy útil echar una luz sobre eso. Bueno, hice como yo cuando empecé a estudiar psicoanálisis hace más de 40 años y hace 40 yo estudié psicoanálisis más de 40, pero hace 40 empecé la facultad de psicología con la intención de ser psicoanalista. No me interesaba la psicología, nunca me interesó la psicología. Y la primera materia en la facultad de psicología de la Universidad de Buenos Aires es Freud. Y allí me enseñaron que para ser analista uno debía lograr la atención flotante. Yo me acuerdo, tendría 20 años, y pensé para mí, ¿lograré la atención flotante? Para mí era como y no sabía si me iba a salir. Todo el mundo puede saber si le va a salir la atención flotante. Siempre fue para mí, es para mí un problema. ¿Qué es un psicoanalista? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo se distingue un psicoanalista de un psicoterapeuta, de un psicólogo? ¿Cuál es la diferencia? No me refiero a la diferencia tajante, cortante, en un caso referido a una intervención con un analizante. Digo, teóricamente, ¿cómo podemos distinguirlo? Con lo cual, hice algo así en todos estos años como una gran recopilación respecto a qué respuestas tienden a dar los psicoanalistas respecto a la pregunta de cómo intervienen. O sea, viene alguien que demanda un tratamiento, demanda ayuda, demanda un psicoanálisis, alguien. Viene alguien, nos llama por teléfono, nos manda un mail, se comunica, lo recibimos. Supongamos que habla, si no habla es mucho más difícil, pero supongamos que esa persona habla. La primera entrevista, supongamos que habla. Nosotros le decimos, o que lo trae aquí, o que le sucede, algo, le decimos algo. Y esa persona habla. 10 minutos, 20 minutos. Tenemos eso. Habló 10, 20 minutos. ¿Sobre qué intervenimos de eso? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué de eso va a ser aquello sobre lo cual vamos a dirigirnos? Si fuésemos bomberos, ¿se entiende bomberos? Si fuésemos bomberos, ¿a dónde iríamos? Nos llaman los bomberos, nos llaman a los bomberos. Vamos los bomberos a una casa, ¿a dónde nos dirigimos? Donde hay humo, ¿no? Es una guía. Pero de esos 20 minutos que habló la persona, 30 minutos, las respuestas que
tiendo a presentarles ahora, yo las obtuve de presentaciones de casos o de supervisiones clínicas o de discusiones con colegas sobre casos. Las respuestas más típicas que yo encontré, me dirán ustedes si serían también típicas aquí en Salvador o en Brasil, o según vuestra concepción. La primera es, me llamó la atención. De ese texto, el texto de este paciente, de esta persona, de este analizante, como fuese, el analista, yo no le pregunto al analista, ¿pero por qué hablaste sobre eso? Entonces es muy frecuente que el analista diga, me llamó la atención de ese texto, me llamó la atención. Muchos analistas también responden por la repetición. Intervine sobre este texto en función de la repetición. En una breve presentación, como estoy haciendo sobre temas tan extensos, entenderán que hago una pequeña presentación que no voy a hacer muy exhaustivo, tomo los temas más gruesos, ¿no? La tercera que tiendo a encontrar es que se interviene por la demanda de sufrimiento. Si la persona consulta por insomnio, o falta de erección, o ataques de pánico, que uno se dirige a, bueno, cuénteme sobre el ataque de pánico. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, hay muchos problemas que yo quiero poner a vuestra consideración en estas tres respuestas. Hay muchos problemas. La primera es sobre, me llamó la atención. Primero, la dificultad que me presenta, que me plantea y me llamó la atención, es que indica un registro personal del analista. El analista interviene como persona en el me llamó la atención. Por ejemplo, un caso de supervisión de no hace mucho tiempo, donde la analista que quería conversar de un caso conmigo me dice, me llamó mucho la atención que esta joven mujer no haya comenzado su vida sexual hasta los 25 años. Era una persona muy conocida mía y yo con un poco de humor e ironía le digo, ¿por qué? ¿Vos empezaste antes? Habría que empezar antes, ¿entienden? Es muy... me llamó la atención. Y hay otra dimensión del me llamó la atención más complejo, que es la dimensión psicológica, que es lo normal y lo patológico. Que cada uno de nosotros tiene una idea sobre lo normal y lo patológico, pero tengamos en cuenta que eso no es psicoanalítico. Lo normal y patológico es la clave de la posición psicológica. El psicólogo sabe que es normal y que es patológico, entonces interviene en función de restituir lo patológico a la normalidad. Otras anécdotas. Discutiendo hace, no sé, 30 años con algunas colegas mujeres, estaba apareciendo en Buenos Aires las cirugías plásticas, estéticas de mama, de tetas. Hace 30 años aparecieron las operaciones de tetas. Y me acuerdo que estas colegas mayores de edad que yo un poco, trabajamos juntos en la universidad, me decían que para ellas operarse el cuerpo e introducirse 2 bolsas de plástico adentro era psicótico, porque era operar sobre lo real del cuerpo con una prótesis, mientras que para ellas no les resultaba psicótico el transvestismo, ¿se entiende? Un hombre vestido de mujer, porque era operar sobre lo imaginario, ¿sí? ¿Sí? Hoy estas amigas mías están todas operadas, están todas con tetas. Era una moda que apareció, ¿entienden? Una diferencia cultural
porque hubo un desarrollo tecnológico, que es el advenimiento de prótesis de mamas, que son muy fáciles de colocar, yo no vendo, pero no traen problema. Que es lo mismo que suele pasar con muchos psicoanalistas en la actualidad, que atienden niños sobre su preocupación por los videojuegos, el uso del celular. El otro día discutía con una psicoanalista de niños que me decía que para ella era, no sé cómo me decía exactamente, pero como preocupante para la salud del niño, estar todo el tiempo así con un videojuego, porque no había contacto con otros niños, no había contacto de mirada con otros niños, no se jugaba. Pero ¿no es acaso un cambio de dispositivo, pero que no es tan distinto de un libro? Si el niño estuviese leyendo Robinson Crusoe, ¿qué diría esta psicoanalista? ¡Qué bien este niño! Y cuando uno lee, no intercambia mucha mirada con otros niños, no juega al fútbol, ¿me entienden? Es un cambio de tecnología. Como estamos acostumbrados a tecnologías antiguas, como los libros, que un niño lea nos parece muy bien. Pero que un niño esté todo el día con el jueguito electrónico nos parece muy mal. La pregunta es, ¿por qué? Y en todo caso, ¿qué diferencia psicoanalítica habría allí? ¿Entienden? Con lo cual el registro de él me llamó la atención, juega todo el día con la computadora, me llamó la atención, pero ¿por qué llama la atención? Respecto a el psicoanalista interviene por la repetición. Pero, ¿qué es la repetición? ¿Cuál es el registro clínico de qué es una palabra repetida? ¿Entienden? ¿Es una palabra repetida? ¿Se acuerdan de El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe? El cuento, no sé cómo se llama. El escarabajo de oro. ¿Sí? ¿Lo tienen? Que tiene que descifrar un texto escrito con simbolitos, ¿se acuerdan? Entonces él dice, este texto yo supongo que fue escrito ocultando que es del inglés. Como es del inglés, la letra más repetida en inglés es la letra E. Entonces, el simbolito más repetido lo voy a sustituir por la letra E. Luego, si hay una palabra de 3 letras, ¿entienden lo que es espacio? Espacio. Si el círculo es lo más repetido, Poe dice, será una letra E. Si hay una palabra de 3 letras que termina con E, es muy frecuente que sea D. Entonces tomaré todos los cuadrados por H y todas las X por T, ¿se entiende? Pero lo hizo a partir de la letra más repetida. ¿Qué es lo más repetido? Incluso, y esto también es una situación clínica, una supervisión. No sé si ustedes le dicen supervisión a esa actividad. ¿Hablan de supervisiones clínicas? ¿Ustedes no sé cómo hacen? ¿Sí? Es una palabra muy complicada, supervisión. Muy complicada. Viene de episcopus, o sea, es la tarea del episcopado. Ahí tenemos un problema en psicoanálisis, tenemos que revisar bien cómo es esa actividad. Si no es el sensor que va, ¿no? Presenta esta persona un caso de 10 años. Y después de presentarme el caso, 10 años de análisis. Yo le digo, ¿y del padre? Pues no me había dicho nada. Cuando presenta el material, esta analista para supervisar conmigo, este caso no habían dicho nada del padre. Entonces yo le pregunto, ¿y del padre? Ah, no, nunca dijo nada. Lo que yo le pregunto es, si es la repetición lo que hay que trabajar, ¿es la repetición de una palabra? ¿Es la repetición de una frase? ¿Es la repetición de una idea? Pero aquí viene el problema, ¿explícita o implícita?
¿Entienden? Porque algo puede estar muy repetido, en español decimos así, brillando por su ausencia. ¿Se dice en portugués? Brilla por su ausencia. O sea, algo llama la atención, pero porque no está. Nunca habló del Padre. 10 años de análisis y nunca habló del Padre. Inclusive observen que esta analista que estaba supervisando conmigo este caso tiene una cierta concepción del material porque nunca le preguntó. ¿Entienden? Nunca le preguntó porque consideró que no debía preguntarle, porque tiene cierta concepción del material psicoanalítico donde lo que no sale de la boca del analizante, entonces no es material. Pero bueno, entonces estamos trabajando con materiales explícitos. Y la tercera, si intervenimos en función de una lectura que hacemos del material por sufrimiento, por una demanda de sufrimiento, sí admitimos, pero yo estoy convencido que todos ustedes que tengan práctica analítica como pacientes o como analistas lo van a admitir, es que el inconsciente, al menos en la enseñanza de Lacan, es un saber no sabido. Con lo cual, si uno admite esa lógica, debe admitir que el analizante quizá no sabe de qué sufre. ¿Se entiende lo que digo? Puede ser que un análisis empiece por jaquecas y que a la tercera o cuarta entrevista el verdadero problema por el cual el paciente sufre sea una mala situación laboral, que las discusiones con el jefe le producen jaqueca. ¿Entienden? El problema del análisis serían las jaquecas o la relación con el jefe en la experiencia laboral. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si uno admite que el inconsciente es un saber no sabido, y esto es lo que complica tanto nuestra práctica, es necesario admitir que el analizante tampoco sabe de qué sufre. No hay por qué admitir que yo digo que sufro de esto, eso sea la causa de lo que es el sufrimiento para ese análisis de esa función sujeto. Sin ir tan lejos, una mujer y un hombre, sin ir tan lejos, ella le dice a él, ¿estás enojado? Él le dice, no. Ella le dice, sí, me parece que estás enojado. Él le dice, no, para nada, no estoy enojado. A los 6 meses podría suceder que él le diga, ¿sabes que sí? Yo creía que no, pero ahora me sucedió algo que me hace darme cuenta de que tenía razón, que yo estaba enojado hace 6 meses. ¿Puede ser o no? Digo, no es un invento, no es una escena, ¿no? Entonces, ¿qué analizamos? ¿Se entiende? Porque ¿cuál es el material si tenemos que analizar un enojo del cual la persona ni siquiera sabe que lo sufre? La idea que orienta las 3 presentaciones es ese término, que es el único de estos que es un neologismo. Este es un neologismo de Lacan. Este también, Los autores de esta página donde uno se puede bajar todos los seminarios decidieron llamar a ese sitio de internet a través de un neologismo de Lacan. No sé si ustedes saben que Lacan es un autor que produjo cientos y cientos de neologismos. De hecho, hay un libro que se llama 789 neologismos de Jacques Lacan. Está solo publicado, que yo sepa, en francés. Está publicado por la École Lacanienne. Es un libro muy, muy interesante. Esta ferla es de una transformación que Lacan hace del c'est à faire là. C'est à faire là, c'est à faire là. Y materialismo, se dan cuenta, ¿no? Mod en francés mod en francés es término del lenguaje.
En francés tienen parole y mot. Mot, parole es para habla y o palabra, y mot es para término del lenguaje, para indicar un término del lenguaje. Y Lacan entonces transforma materialismo en materialismo. Lo que vamos a seguir trabajando es que nuestro material es un material, vamos a decirlo un poco inespecíficamente, lingüístico, pero que quizás si lo estudiamos con precisión a ese material podamos deducir qué consideramos material, qué forma le brindamos para que opere como tal y por qué y cómo intervenimos con la interpretación. Otro problema que está asociado al segundo, que es por la repetición, y esto es más lingüística moderna, 50, 60 años, que es la disciplina que ustedes deben conocer como análisis de discurso. Y en análisis de discurso, desde 1970, 1980 para aquí, lo que se discute es quién habla y qué dice. ¿Quién habla y quién establece lo que dice? Por ejemplo, una paciente viene a sesión y dice: mi hermana dice que desde que yo vengo aquí estoy mucho peor. Vamos a hacer un ejemplo más. Mi marido, mi esposo, dice que desde que yo vengo aquí a verlo a usted, doctor, estoy mucho peor. Más loca que nunca. ¿Sí? ¿Es material o no es material? Se opera como un, bueno, pero eso es lo que dice él y aquí importa lo que dice usted, o participa del material también. Es una disyuntiva complicada, porque si no lo admitimos como material y solamente queda como material lo que dice usted, lo que piensa usted, lo que cree usted, se invalida la interpretación del analista. Porque uno podría decirle algo a esa paciente y la paciente podría responder: bueno, pero eso es lo que dice usted, no es lo que yo digo. ¿Entienden? ¿Se entendió? Si uno le dice a la paciente: no importa lo que dice su marido, importa lo que dice usted, cuando uno interpreta, la paciente podría decir: bueno, pero eso es lo que dice usted y acá importa lo que digo yo. ¿Se dan cuenta del impasse que se produce, no? Bueno. Empecemos. Empecemos con Freud. La idea sería así. ¿Cuál era el material para Freud? ¿Y cuál era la brújula de Freud para operar con ese material? En mi lectura, y me parece que hay... ¿Se sigue? ¿Hace falta aclarar algo? ¿No? Brújula, el norte. ¿Cómo se establece el norte? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Sí? Lo que les voy a proponer, obviamente, es mi lectura sobre la obra de Freud leída en su conjunto. Me parece, o me brinda cierta tranquilidad a mí, que hay desarrollos de Lacan que justamente operan sobre estas dimensiones de la propuesta de Freud, intentando rectificarla, la propuesta de Freud. Le propongo distinguir entonces entre universales, los universales freudianos,
y los ideales freudianos. Entre los universales freudianos están el sentimiento inconsciente de culpa, el complejo de Edipo, el complejo de castración y la pulsión de muerte. Y entre los ideales freudianos, lo que sería la brújula de la dirección de la cura. ¿Hacia dónde vamos en la dirección de la cura? ¿Qué se busca? ¿Qué se intenta? ¿Qué se opera para conseguir qué? Entre los ideales freudianos me parece que se pueden destacar familia, pareja e hijos. Por otro lado, amor, sexo y también trabajo y progreso. Lo que llamo universales son para Freud universales antropológicos, lo que se podría plantear como para todo hombre. Para todo hombre opera el sentimiento inconsciente de culpa, para todo hombre opera el complejo de Edipo, para todo hombre opera el complejo de castración y para todo hombre opera la pulsión de muerte. Obviamente hay que especificar para el sentimiento inconsciente de culpa, o sea, aquello que se origina en esa entidad creada por Freud, que es el super-yo. Hay como dos corrientes, la de operar evitando la culpa, que es la corriente de Melanie Klein, o la vertiente de reforzar el yo, que es la vertiente de Anna Freud. O sea, las dos grandes escuelas posteriores a Freud lo que intentaron resolver es, sobre los planteos de Freud, cómo operar sobre esos planteos en la dirección de la cura. Para Melanie Klein, operar sobre la culpa, y para Anna Freud, reforzar el yo, lo que en la teoría de Anna Freud es engrosar, engordar, ampliar la esfera libre de conflictos del yo. El complejo de Edipo para Freud es amor y deseo por la madre, rivalidad con el padre y rivalidad con los hermanos. ¿Entiende? Porque esto funciona como brújula. Porque si alguien habla de que se peleó con el hermano, si en un texto aparece que se peleó con el hermano o que se peleó con el padre. Les cuento una anécdota. Yo presenté una tesis de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, sobre el escrito de Lacan, la carta robada, y no se diferenciaba allí a Freud y a Lacan en cuanto justamente a lo que desarrolla Lacan como la formalización de la carta robada, lo que está en la obertura de los escritos, esas 5 páginas de simbolitos. La tesis de doctorado mía es sobre esas 5 páginas. Y no conocía ningún doctor, entonces alguien me contactó con un psicoanalista que era doctor. Entonces le llevé mi tesis para hacer la prueba de cómo era la defensa de la tesis frente a alguien que ya había... Pues yo en la Facultad de Psicología debo ser el primer psicoanalista que tiene un doctorado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. No tenía con quién hablar. De hecho no conseguía fácil un director. Entonces voy a hablar con este psicoanalista que tenía un doctorado, pero no en la UBA. Ah, acá en Brasil lo tenía. Entonces le doy mi texto y cuando me dice, bueno, lo leí, si querés lo podemos discutir, me citan en el consultorio. Él se sienta en el sillón de analista y me hace sentar en el diván. Ya venía. Y me dice, bueno, me parece que hay un poco de pelea con Freud. ¿Entienden? Yo discutía con Freud fuertemente algunos argumentos, pero él tenía una brújula. Y es que siempre que se discute con una autoridad mayor de edad, una autoridad reconocida, a Freud se lo conoce como el padre del psicoanálisis, él entendió lo que estaba pasando porque él operaba con el complejo de Edipo. Y todo joven que discute un argumento con una autoridad de mayor edad, de una generación o más allá, finalmente es
rivalidad con el padre. Se orientó, tenía como un detector Geiger. Me entendió, ya sabía, entendió de mí, no era mi analista, no sé si me entienden, él no sabía de nada de mi relación con mi papá. Pero en la tesis, como yo tomaba algunos argumentos de Lacan y los contrastaba con algunos argumentos de Freud, y me dijo, Bueno, el complejo de castración para Freud significa fundamentalmente también una brújula de todo aquello que uno evita, posterga, no realiza, no lo hace porque lo angustia. 4 veces preparé el examen de fisiología y nunca me presenté. En el sistema freudiano ya se entendió. ¿Qué se entendió? Que ese examen angustia, porque uno evita lo que lo angustia. ¿Entienden la idea? Es un orientador. Contar con universales antropológicos, indudablemente, incluso el del complejo de Edipo, articulado al complejo de castración, para Freud daba orientación respecto del hombre y respecto de la mujer. Una mujer fundamentalmente sufre de envidia al pene y un hombre sufre fundamentalmente de angustia de castración. Quiere decir que si no le pide aumento al jefe es porque se angustia. Es angustia de castración. Y si ella quiere un coche, un carro, un automóvil como el del marido y el marido le dice que no tiene tanta plata, Freud le diría, bueno, me parece que hay un poco de envidia en el pene. Usted quiere el mismo carro que él. ¿Se entiende? ¿Entiende que son modos de pensar que nos brindan cierta intelección? Porque es muy difícil si no. ¿Cómo nos orientamos? Bueno, creo que Lacan hizo un trabajo muy extenso respecto a los universales freudianos para cuestionarlos en su fundamento. Respecto al complejo de Edipo, para Lacan, en lugar del deseo sexual del niño por la madre, lo que opera es el deseo de la madre. ¿Puedo? Claro. Nombre del padre, deseo de la madre. No está el deseo del niño. Cosa que resuelve bastante los problemas, porque ¿de dónde podemos obtener la idea de que todo niño nace con deseos sexuales por la madre? ¿De dónde? Yo no sé si lo admite, pero puedo dar un testimonio. Nunca tuve deseos sexuales por mi mamá. No sé si alguno de los muchachos, de los hombres presentes, tuvo deseos sexuales por la mamá. Pero muy lejos yo de haberlo tenido. Si se lo diría a Freud me diría, muy lejos de haberlos tenido. Ahí está, los tiene tan reprimidos. Porque cuenta con un detector Geiger, él sabe, ya sabe de antes. Con lo cual, la primera rectificación que plantea Lacan del sistema freudiano es que no todo niño nace por deseo de hacia la madre, sino hay que tomar en cuenta que es lo que opera como deseo que proviene de la madre. Y para Lacan, madre no es la mamá. Madre es la encarnadura del otro. Cualquier encarnadura del otro es madre puede ser la madre, puede ser el padre. Yo estuve en los últimos 15 días paseando por el estado de Bahía. Y me llamó mucho la atención que ver entre ustedes muchos más niños, muchos más bebés, abrazados del papá que de la mamá. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Que podría suceder perfectamente que el deseo de la madre en la sociedad de Bahía de esta época estuviese más encarnado por los papás que por las mamás. Y nos resuelve todo el problema antropológico, porque nos quita los prejuicios. Hay que ver cuál es la encarnadura. Y por otra parte, para Lacan, el padre
el Padre, no opera, sino que opera el nombre del Padre. Y por otra parte, para Lacan no es rival del deseo, no es interdictor del deseo, sino que para Lacan, toda la lógica de la psicosis para Lacan, es que el Padre articula ley y deseo. Cuando falla el Padre es cuando quedan separados ley y deseo y tenemos, por ejemplo, esquizofrenia. Cuando el Padre opera, articula, une deseo con ley, con lo cual tenemos todo el complejo de Edipo de Freud escrito al revés por parte de Lacan. Pero además, para Lacan, ¿qué o quién es el nombre del Padre? Hay una obra que analiza a Lacan de un autor de la época de Freud que se llama Wedekind. Creo que se escribe así. La obra muy conocida, El despertar de primavera. Una obra sobre la adolescencia. Empezaba a aparecer en Occidente europeo el problema de la adolescencia. No había habido adolescencia antes. Empezaba el problema de la adolescencia, de los jóvenes, y las chicas y los muchachos. Entonces aparece una novela que se llama El despertar de primavera, que se la hace mucho como obra de teatro. Quizás alguno de ustedes la vio como obra de teatro, el autor es Wedekind. Y hay un personaje muy misterioso que opera resolviendo una situación crítica, que es el enmascarado. Y Lacan dice, en el análisis sobre el despertar de primavera, Lacan dice, en el enmascarado, que es una intervención muy puntual en una escena, pasa así, nada más, en el enmascarado localizo yo al nombre del Padre, dice. Y es muy, él mismo agrega, y es muy interesante que agregue, que coloque la función del nombre del Padre en el enmascarado. Dice Lacan, es muy interesante que yo haga eso, porque en el enmascarado no podemos saber si es un hombre o una mujer. Con lo cual queda disuelto todos los prejuicios. Perfectamente el nombre del Padre puede estar encarnado por la mamá, por la abuela, por la tía, por una institución. Entiende que Lacan ha logrado disolver los prejuicios con los que Freud provenía desde su época, ofertados al psicoanálisis, pero redobla el problema, porque con cada una de estas críticas nos quedamos con una brújula menos. Bueno, respecto al complejo de castración, la maniobra de inversión de Lacan es notable, porque para Lacan no se trata de la angustia propia, sino de la castración de la angustia del otro. ¿Se entiende, no? Con lo cual, si alguien dice estoy angustiado, para Lacan no está resuelta la cuestión de qué se trata, porque la angustia del sujeto remite a la angustia del otro. ¿Y cuál es la angustia del otro? ¿De qué otro? Porque, ¿se entiende, no? Que disuelve los prejuicios freudianos, pero cada vez nos quedamos con menos elementos orientadores en la clínica. Bueno, de la pulsión de muerte, aquí hay que hacer una aclaración. Esta va a ser seguramente una de las instancias más polémicas de nuestro trabajo. La pulsión de muerte de Freud, hoy día en el lacanismo, en general, en todas las escuelas que yo conozco, en general en todas las instituciones que yo conozco, suele ser pensado mucho a través de goce mortífero. Pulsión de muerte, goce mortífero. Hay un conjunto de problemas enormes en torno a la pulsión de muerte en Lacan. Primero, porque goce mortífero es una expresión inexistente en Lacan. Nunca la dijo. Nunca la dijo. Lo que es increíble, porque si ustedes ponen en internet, en Google, goce mortífero, yo lo hice, aparecen miles de trabajos de psicoanalistas lacanianos orientados fundamentalmente en el concepto de goce mortífero. En Lacan no está. La expresión goce mortífero, goce de muerte, no está, no existe. No es ese el único problema, porque podría no estar dicho y el concepto estar implicado igual en la enseñanza. No hace falta que sea de vuelta, no hace falta que sea explícito, podría estar implícito.
El otro problema serio que hay con pulsión de muerte en la diferencia Freud-Lacan es que en Lacan no opera la compulsión, sino lo que opera para Lacan es el automatismo. Y el automatismo no es ninguna pulsión empujando para nada. De hecho es la... ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Viene la energía por aquí, el sistema automático. Si está abierto, no pasa. Si está cerrado, pasa. Seminario 2 de Lacan. Donde Lacan sustituye la compulsión a la repetición que proviene de la sustancia viva por el funcionamiento del significante. Es automatismo de repetición. Quizás esto nos permita pensar cómo el significante puede funcionar como un litoral. Pero se darán cuenta entonces que lo que se trata para Lacan es que en la clínica hay muchas cosas que se repiten, pero quizás se repiten por la estructura del material como materialismo y no por una pulsión que proviene del cuerpo. Lo vamos a discutir. Seguro que lo vamos a discutir. Una cita de Lacan para tranquilizarme. Es del seminario 23, del Santón, que o vienen de trabajarlo o están trabajándolo, ¿no? El año pasado, el Santón. Bueno, perfecto. De la clase del seminario del 18 de noviembre del 75. La recordarán, es donde habla de los psicoanalistas y lo llama a los psicoanalistas los filósofos ingleses. No sé si ubican ese párrafo. Dice así Lacan: los psicoanalistas, a los que llama filósofos ingleses, no sé si ustedes saben la diferencia entre la filosofía de la isla versus la filosofía continental, los racionalistas y los materialistas. Los psicoanalistas, filósofos ingleses, dice Lacan, no creen que la palabra tenga efecto. Ellos imaginan que hay pulsiones. Las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. ¿Lo vuelvo a leer? Es sorprendente esta cita en Lacan. Es del último Lacan, seminario 23. Lo vuelvo a leer. ¿Se entendió la cita? Lacan dice que los psicoanalistas son como filósofos ingleses. No creen que la palabra tenga efecto. Ellos imaginan que hay pulsiones. Las pulsiones son el eco, ¿no? La montaña eco, son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. ¿Lo trabajamos juntos? Yo voy con un niño a la montaña y le digo, ahora vas a ver que la montaña me contesta. Las estupideces de los adultos. ¿Vieron cuando hay un rayo? Agarramos a un niño y le decimos, vas a ver, ahora va a haber un trueno. ¿Viste? Son cosas de adultos, estupideces de viejo. Entonces uno lleva al niño a la montaña y le dice, ahora vas a ver que la montaña me contesta. Eco, 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 eco. ¿Cómo se explica? Parece que la montaña contesta, parece que viene de la montaña, cuando en realidad, ¿cómo es? Hay un decir que golpea en la montaña y rebota en la montaña, pero parece que viene de la montaña. ¿Entienden la teoría de Lacan de la pulsión? Parecen que son cosas que provienen del cuerpo, pero en realidad es que el cuerpo es sensible al decir, el decir golpea sobre el cuerpo y proviene del cuerpo una respuesta que engañosamente, ilusoriamente, da la sensación que proviene del interior del cuerpo, pero en realidad proviene del decir. Lo que estoy presentándoles sería algo así como cuestionamientos a los universales antropológicos freudianos. Bueno, respecto de los ideales freudianos,
No es muy fuerte el trabajo que hay que hacer porque han caído todos, no quedó ninguno. Familia, pareja e hijos, queda poco y nada de pareja, familia e hijos. En lugar de familia, pareja e hijos tenemos loft. ¿Saben lo que es un loft, no? Departamento de un ambiente que el baño, ¿cómo es el baño de un loft? Habrán visto películas en New York, París. ¿Cómo es el baño de un loft? No tiene puerta, no tiene techo, porque propio olor de uno no molesta tanto en el loft. Y en lugar de los hijos, ¿ya notaron lo que hay en Occidente en lugar de los hijos? Pets, mascotas. Está todo el mundo con su perrito. Respeto por todo lo que tengan perrito, ¿no? No es mejor un hijo, pero es muy evidente que esos ideales ya no... ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que no se puede orientar un análisis diciéndole a esa mujer, pero no va a tener un hijo. Si no tiene un hijo, usted tiene algún conflicto psicológico. Porque es un ideal que pasó de época. ¿Entienden la idea? No se puede sostener sobre eso ninguna intervención, porque hemos perdido la seguridad del valor, ya no son ideales. En Nueva York, París, Londres, todas las ciudades modernas del capitalismo occidental, hay más gente que vive sola que gente que vive acompañada. Si hay 5 millones de habitantes, 3 millones viven solos y 2 millones viven acompañados. ¿Es una enfermedad de esos 3 millones? ¿Es un síntoma? ¿O es una costumbre de época que varió? ¿Entienden lo que digo? Bueno, amor, sexo, incluso heterosexualidad. Se trabajó ya mucho sobre gays, travestis, lesbianas. Hay una sigla, ¿cómo es la sigla? Eso ya es un poco de historia pasada. ¿Saben cuál es hoy el enigma sobre la situación sexual de la población occidental? Asexuales. Gente que no tiene relación sexual durante años. No hace síntomas, no tiene angustia, no tiene relación sexual. Si les interesa conocer el caso más sorprendente, Japón. Pongan en Google sexualidad en Japón. No tienen relaciones sexuales. Una en 3 años, una en 5 años. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Eso marca mucho que ni siquiera de la sexualidad como ejercicio de una práctica puede ser orientativo. No se le puede decir a alguien, solo una vez por mes, solo una vez por bimestre. Se le puede decir a la esposa de uno, eso sí. Esposa de uno se le puede decir, tan poco, tanto, mucho. Ella puede decir, ¿otra vez? ¿Qué te pasa? Pero si acabamos de ver, ¿otra vez? ¿Qué tienes en la cabeza, viejo verde? Eso sí, pero digo, para el analista, tener o no tener relaciones sexuales, si nos llama la atención, me llamó la atención que no tenga relaciones sexuales, está muy bien. Pero uno tiene que estar advertido que quizá le llamó la atención por lógica del material, pero que quizá también llamó la atención por prejuicios personales, porque uno está acostumbrado a pensar X cantidad de veces. Y de hecho no sé cómo trabajarán ustedes la homosexualidad. Si viene un paciente homosexual a vuestra consulta, ustedes sobre eso intervienen, no intervienen, operan, no operan. Lacan fue famoso entre los psicoanalistas de París por ser el primer psicoanalista de París que admitía en análisis homosexuales y no les proponía rectificar la posición sexual. Para Freud es una falla del complejo de Edipo. Para Freud es una falla del complejo de Edipo. Falló el complejo de Edipo. Si les interesan estos temas, hay estudios Foucaultianos de origen en Foucault que son sumamente recomendables, que yo quiero recomendar para vuestra lectura. Muchos los deben conocer.
El primero es de Edith Badinter. Su libro se llama ¿Existe el amor maternal? La respuesta es no, obviamente. Ya sabes, no vamos a publicar un libro para decir que sí. No existe el amor maternal. No hay nada que sea instintivo de una mujer que tiene un hijo, por lo cual el vínculo al hijo instintivamente sea amarlo. Es un fenómeno de la cultura. Se ama a los hijos por fenómeno de la cultura. Cambiadas las condiciones culturales, puede ser que no aparezca más amor, que aparezcan otros sentimientos, etcétera, etcétera. Este está muy bien documentado estadísticamente. Davidson, como David, Davidson, Arnold Davidson, la aparición de la sexualidad. Tin, T-I-N, Tin, no parece un apellido, Tin. Louis Georges Tin, la invención de la cultura heterosexual. Y de Didi Huberman, seguramente lo conocen, George Didi Huberman, la invención de la histeria. Marcan los tres libros, dos de franceses y Davidson norteamericanos, marcan con total claridad que el valor que le damos a la sexualidad, heterosexual y la aparición de la histeria dependen absolutamente de circunstancias culturales y sociales y que no responden para nada, consecuentemente, a universales antropológicos. En otras sociedades puede ser totalmente distinto y en nuestra sociedad fue distinto antes y puede llegar a ser distinto después. Mi impresión es que además de lo importante de que nosotros discutamos clínica, ¿qué es para nosotros un psicoanalista? ¿Cómo se comporta un análisis? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Además hay otro problema que es de mi máximo interés. El psicoanálisis es de mi máximo interés. Y es que si nosotros no estamos advertidos de que muchas veces podemos funcionar por prejuicios a partir de ideales culturales, que para colmo pueden llegar a ser viejos, ideales culturales del fin del siglo XIX, de 1890, Freud, 1880, 1870, podemos llegar a quedar los psicoanalistas fuera de época. Podemos quedar fuera de época. Y al quedar fuera de época quizás nos convertamos en recursos menos poderosos para que la gente nos consulte. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que quizás tenemos una posición tal que nos haga quedar en la discusión, en el intercambio en otras disciplinas, en la discusión respecto de los problemas, nos haga ir como autosegregando, ¿no? Pero por envejecimiento teórico. Bueno, igualmente era muy fácil discutir el tema de los ideales, porque si uno es categórico con la clínica del caso por caso, uno como analista tiene que estar dispuesto a dejar caer todo ideal. Porque para el caso por caso, para la clínica del caso por caso, ningún ideal nos puede servir. Eso es evidente, ¿entienden? ¿Qué puede hacerme a mí creer que tal ideal, tal otro ideal puede ser útil para este caso? El caso particular, ¿entienden? Con lo cual los ideales para la clínica del caso por caso, lo que sí nos queda es la pregunta por los universales. ¿Cuáles serán entonces, si no son los que Freud propuso, los universales que organizan nuestra práctica? Ya que si no hubiese universales que organicen nuestra práctica, nada la distinguiría. ¿Entienden? No habría nada que sea psicoanalítico. Si no tenemos algunas leyes que organicen nuestra forma de pensar los problemas y nuestra forma de intervenir, si no hubiese esas leyes, no habría nada que sea psicoanalítico. Sería el mundo de la opinión, ¿entienden? Ella diría, a mí me parece, él diría, a mí me parece, a mí me parece, a mí me parece, me llamó la atención, me llamó la atención, me llamó la atención. Hay algunas discusiones clínicas que terminan así. A mí me llamó la atención, a mí me llamó la atención, me llamó la atención que
tenga un paraguas, a mí me llamó la atención el sueño, a mí me llamó la atención el cito, a mí me llamó la atención la madre, a mí me llamó la atención el padre. Está muy bien, pero si uno traza una raya y de toda esa discusión uno dice, pero ¿qué es psicoanalítico de esto? ¿Cómo se responde? ¿Entiendes? No es que yo tenga la respuesta. Digo, ¿cómo podemos pensar cuál podría llegar a ser la respuesta? Mi impresión es que deberíamos lograr dejar caer todos los ideales. No sabemos lo que es bueno para nadie. Un psicoanalista no sabe lo que es bueno para nadie. Lacan tiene un término que utiliza para eso. Nesciencia, y muchas veces lo articula a la docta ignorancia. Esta es una concepción de Cusa. Y nesciencia es un término que en francés existe y es lo que no se puede saber. Un analista se posiciona, la nesciencia del analista. Del escrito Subversión del sujeto lo van a encontrar. Y es que el analista no puede saber. No puede saber qué puede ser bueno, qué puede ser malo y cuál puede ser el problema del caso particular. La posición del analista es nesciencia. Incluso, y lo que les quiero decir es que no se trata de ignorancia. Se trata de una docta ignorancia, de que producir un saber. Hay que producir un saber respecto a la estructura que nos diga cómo, en qué radica la nesciencia del analista. Bueno, quizás es interesante dejar anotado que el universal antropológico de Melanie Klein, el kleinismo, sea exceso de pulsión de muerte. Para Melanie Klein, todo ser humano, universal antropológico, nace con exceso de pulsión de muerte. Me parecía interesante dejarlo anotado para pensarlo en relación al goce mortífero, porque quizás nosotros estimamos que es muy de procedencia de la enseñanza de Lacan y quizás es de procedencia de cierta lectura sobre la enseñanza de Lacan, muy impregnada por una autora que hoy no se lee, hoy no es una autora que nosotros tendamos a leer, que es Melanie Klein. En su momento fue la orientación más generalmente aplicada por los psicoanalistas de la década del 60, de la década del 70. Es interesante porque para ella se nace con exceso de pulsión de muerte. Para Freud había un equilibrio de pulsión de vida y pulsión de muerte. La sustancia viva tanto tiende hacia la vida y a reproducirse como tiende a retroceder al estado prevital. Para Melanie Klein hay exceso de pulsión de muerte, entonces eso es vivido como ataque en el interior. Para ella entonces eso produce la expulsión de esa pulsión de muerte sobre el ambiente, lo que genera la posición esquizoparanoide. Paranoide porque esa pulsión de muerte proyectada sobre los otros, luego el niño la vive retaliativamente, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si tú atacas, serás atacado. Y entonces lo que aparece ahí para Melanie Klein es la culpa y la posibilidad de salida de la posición esquizoparanoide, que es la posición depresiva, que es muy interesante porque para Melanie Klein la posición depresiva se resuelve con lo que ella llama la reparación. La dirección de la cura kleiniana es reparar al otro atacado. Y a mí me parece que hay muchos psicoanálisis en este momento que también operan así. Reparar el vínculo, amigarse, como si la dirección de la cura fuese, bueno, está bien, es el padre que te tocó, fue la madre que te tocó, es eso, basta de quejarse, hay que amigarse con eso, que es la realidad que tenemos. Bueno, comencemos con Lacan.
más o menos juntos? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy proponiendo? No digo que estén de acuerdo, no me interesa que estén de acuerdo, no es una enseñanza, esto es un seminario, o sea, presento mis investigaciones, me parece que la discusión puede ser rica e interesante para todos, pero no busco persuadirlos ni convencerlos. Lo que sí busco es ser coherente en lo que digo, que haya cierta lógica en lo que digo. Luego si ustedes leen así o de otra manera, bueno, lo discutiremos, intercambiaremos. Para Lacan el problema del psicoanálisis lo propuso en una innumerable cantidad de escritos y seminarios, es la pregunta de ¿por qué opera? ¿Cómo es que cura? ¿Por qué tiene potencia de curar? Ese es el problema para Lacan. ¿Por qué sirve? ¿Por qué el psicoanálisis sirve? Uno podría decir, bueno, pero en muchos casos no sirve. Bueno, no importa. Fracasos hay en todas las prácticas. Todo lo que sea una práctica, inexorablemente va a tener fracasos. Es la matemática lo que no fracasa. La matemática no fracasa. Lo único que no fracasa es la matemática. Pero no hay práctica, no hay incidencia directa, es letras. Y la respuesta que propone Lacan al psicoanálisis, que a mí me da la impresión que es desde 1950 hasta el momento del fallecimiento, es: se puede explicar cómo opera el psicoanalista y por qué el psicoanálisis cura cuando cura, a través de la incorporación al psicoanálisis del concepto de significante y del concepto de estructura. O sea, ¿cuál es el elemento? El elemento es el significante. ¿Y cuál es el sistema de relaciones entre los elementos, que es la estructura? Para Lacan, y esta es una posición que no es común en el estructuralismo, es quizá como cierto extremo del estructuralismo, que fue la posición de Lacan. Algo de eso se puede leer en el Periplo estructural de Milner. No estoy de acuerdo con la última parte del libro, donde dice que Lacan abandona la noción de estructura, porque Lacan nunca abandona la noción de estructura, pero sí me parece que tiene razón Milner, Jean-Claude Milner, cuando propone que en el campo del estructuralismo quien llegó a sus últimas consecuencias lógicas y prácticas la noción de estructura fue Lacan. Para Lacan la estructura es del lenguaje. Pueden escribir estructura del lenguaje, entre comillas. Y Lacan dice que eso, estructura del lenguaje, es un pleonasmo. ¿Saben lo que es un pleonasmo? Es una falla lógica referida a cuando se reitera innecesariamente la información en la frase, un pleonasmo. La estructura es del lenguaje y eso es un pleonasmo. No hay otra estructura que la estructura del lenguaje y no existe lenguaje que no esté estructurado. Para nosotros es muy importante porque es de ahí de donde Lacan obtiene el inconsciente estructurado como lenguaje, porque el inconsciente estructurado como lenguaje, en la lógica de Lacan, significa el inconsciente estructurado, ya que no hay otra estructura que la estructura del lenguaje. Inclusive para las estructuras que se utilizan en matemática y en física teórica, en la antropología estructural de Claude Lévi-Strauss, para Lacan todas esas son estructuras derivadas del lenguaje. Bueno, para aclarar la dimensión que para mí tiene el stoikeion del significante en psicoanálisis para Lacan, no tienen que perder de vista que para Lacan el significante connota, caracteriza con sus propiedades para arriba y para abajo, tanto al fonema como al discurso completo.
¿Entienden la idea? Las leyes del significante operan tanto en la reducción del significante, en su elemento atómico, que es el fonema, lo vamos a trabajar, como para un discurso completo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que si ustedes tienen una ley del significante, esa ley del significante la aplican para el significante, para una frase y para un discurso completo. Eso Lacan lo llama englobamientos crecientes e imbrincaciones recíprocas. Englobamientos crecientes, ¿lo entienden? Imbrincaciones recíprocas. ¿Imbrincaciones también? Bueno. La primera cuestión. Para Lacan las propiedades del significante connotan para arriba y para abajo. Es decir, ustedes pueden escribir significante y para un lado fonema y para otra parte discurso. Y pueden trazar una llave debajo de los tres términos y pueden poner imbrincaciones recíprocas y englobamientos crecientes. Bueno. El primer trabajo que les propongo son 8:30, estamos bien, tenemos hasta las 10, de 7 a 10. ¿Aguantaremos? Sí, ¿seguimos? ¿Necesitan un break o seguimos? Yo no lo necesito, ¿ustedes necesitan un break o seguimos? ¿Un break? Bueno. Son 9 menos 20. 10 minutos, yo 9 menos 10 empiezo.